Clara tenía 26 años y era una recién casada. Su matrimonio apenas superaba los 6 meses, y aunque la boda parecía sacada de un cuento, la realidad era muy distinta. Todo comenzó en un pequeño pueblo de la provincia de Segovia, donde las tradiciones seguían marcando el ritmo de la vida. Clara, una chica de ojos grandes y cabello oscuro que caía en ondas suaves hasta la mitad de su espalda, jamás había imaginado que acabaría en un matrimonio concertado. Su vestido de novia, un diseño clásico de encaje blanco con sutiles transparencias en la espalda, ceñido a su figura esbelta y rematado con un delicado velo, parecía esconder más secretos que alegrías. El hombre con quien se casó, Javier, era un joven de familia acomodada en la zona, conocido por su sonrisa bonachona y su porte elegante, siempre vestido con camisas de lino y pantalones de corte impecable. Clara no lo había elegido, fue su padre quien, tras varias insistencias de Javier, decidió que era el mejor partido para su hija. Es un buen muchacho, de familia respetable y con estabilidad económica, le aseguró su padre, un hombre robusto de rostro curtido por el sol, siempre con una gorra de béisbol y una sonrisa paternal. Clara, aunque nunca sintió amor por Javier, aceptó por complacer a sus padres, especialmente a su madre enferma, que soñaba con verla feliz antes de que algo peor le sucediera. Durante los primeros meses de compromiso, Javier se mostró atento, trayendo regalos caros y prometiendo una vida cómoda. «Serás la reina de la casa», le decía con voz suave mientras le regalaba joyas y perfumes importados. Clara trabajaba en una biblioteca municipal, un lugar tranquilo donde el aroma de los libros y el silencio eran su refugio. Fue allí donde Javier la vio por primera vez, intentando entablar conversación una y otra vez, mientras ella evitaba sus avances con discretas excusas. Finalmente, tras largas negociaciones familiares, aceptaron formalizar la boda. Sin embargo, tras la luna de miel y el banquete celebrado en una finca con vistas a la sierra, la verdadera vida comenzó a revelar su cara oculta. Javier empezó a faltar al trabajo sin explicación, y cuando Clara le preguntaba, él respondía con indiferencia: «No es asunto tuyo. Tú preocúpate por la casa y tus cosas. Yo me encargo del resto». La tensión se fue instalando como un huésped incómodo en su pequeño apartamento de alquiler en el centro de Segovia, donde Clara decoraba cada rincón con plantas y fotografías para intentar crear un hogar. Un día, mientras Javier dormía, el teléfono sonó. «Clara», por curiosidad y preocupación, contestó. Del otro lado, una voz masculina exigía una deuda que Javier había contraído sin decirle nada. «¿Dónde está el dinero que me prometiste? Dijiste que lo entregarías después de la boda, y ya llevamos más de 8 meses», escuchó Clara con el corazón acelerado. Cuando confrontó a Javier, él minimizó la situación con una sonrisa nerviosa, alegando que era una broma de un amigo y que no debía preocuparse. Pero Clara no podía ignorar la sensación de que algo grave se escondía detrás de esas palabras. Con el paso de los días, Javier se volvió más distante y callado, evitando cualquier conversación. Una tarde, llegó a casa con bolsas llenas de comida y frutas frescas, intentando romper el hielo. «Vamos a cenar tranquilos y después hablamos», dijo con un tono que mezclaba cansancio y esperanza. Esa noche, mientras preparaba la cena con sus manos cuidadas, adornadas con un sencillo anillo de plata, Clara sintió un fugaz momento de intimidad que parecía un oasis en medio de la tormenta. Javier confesó que estaba en problemas por unas deudas y que la única salida era aceptar cierta situación que le resultaba incómoda: recibir visitas en casa, hombres que, según él, admiraban a Clara y querían pasar tiempo con ellos. Clara, sorprendida y confundida, no sabía si estaba presenciando una broma macabra o una realidad desoladora. A pesar de su rechazo inicial, la necesidad de mantener la estabilidad y proteger a su familia la llevó a aceptar, aunque con un nudo en la garganta. Esa misma noche, Javier trajo a uno de esos hombres, y la atmósfera en el salón cambió radicalmente. Clara se dejó llevar por el momento, atrapada entre el deseo de complacer y la desesperación por salvar su matrimonio y su futuro. La situación se prolongó durante horas, y aunque en su interior sabía que ese camino era un callejón sin salida, algo en ella despertó, una mezcla de rebeldía y sumisión que no esperaba. Al amanecer, mientras Javier dormía plácidamente a su lado, Clara se preguntaba cómo había llegado hasta allí. ¿Era posible que aquel hombre, que parecía tan diferente en la boda, fuera en realidad un desconocido con un oscuro secreto? Y, sobre todo, ¿qué le depararía el destino ahora que comenzaba a vislumbrar las sombras que se escondían detrás de su sonrisa? La puerta del armario, entreabierta,
dejaba escapar una luz tenue que iluminaba un sobre sin abrir, con su nombre escrito en tinta roja. Clara sintió que algo importante estaba a punto de revelarse, pero sabía que tendría que armarse de valor para enfrentarlo. La historia apenas comenzaba. Clara despertó al día siguiente con el sabor amargo de la noche anterior grabado en la memoria. Se levantó de la cama con cuidado, deslizando sus pies descalzos sobre el frío suelo de madera del apartamento. Llevaba puesta una camisa de algodón blanca, ligeramente arrugada, que apenas cubría sus muslos, dejando entrever la suavidad de su piel bronceada por el sol de Segovia. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban una mezcla de cansancio y determinación, como si estuviera lista para enfrentar una tormenta que aún no terminaba. Se acercó al armario y, con una mano temblorosa, tomó el sobre que había visto la noche anterior. La tinta roja, fresca y vibrante, parecía latir bajo sus dedos como un secreto vivo. Lo abrió lentamente y sacó una carta escrita con letra apretada y nerviosa. Querida Clara, comenzaba, sé que la verdad es dolorosa, pero mereces conocerla. Javier no es quien dice ser. Hay cosas que él oculta, y el peligro está más cerca de lo que imaginas. Confía en mí. Pronto te lo explicaré todo. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién le había dejado esa carta? ¿Un amigo secreto? ¿Un enemigo oculto? Sus pensamientos interrumpieron cuando la puerta del apartamento se abrió con un chirrido y Javier entró, con su habitual sonrisa forzada y la mirada esquiva. Llevaba una chaqueta de cuero negra, un contraste con su camisa blanca, y unos vaqueros ajustados que marcaban su figura atlética. Buenos días, princesa, dijo con tono juguetón, aunque sus ojos delataban cansancio. Tenemos que hablar, dijo Clara, sosteniendo la carta en alto. Javier frunció el ceño y se acercó, pero Clara retrocedió un paso, recordando las promesas rotas y las mentiras disfrazadas de cariño. ¿De qué hablas?, preguntó, fingiendo ignorancia. De esto, respondió ella, entregándole la carta. ¿Quién te la dio? ¿Qué significa? Javier la miró con una mezcla de sorpresa y miedo, pero antes de que pudiera responder, sonó el teléfono. Clara lo miró con desconfianza mientras él contestaba. Su voz bajó a un susurro y luego se tornó tensa. Sí, ya está todo listo. No habrá problemas esta vez, dijo, colgando rápido. Clara sintió que un nudo se formaba en su estómago. La vida que había imaginado era un espejismo, y ahora estaba atrapada en un laberinto del que no sabía cómo salir. Decidió que necesitaba ayuda, pero a quién acudir en un pueblo donde todos conocían a todos y los secretos se guardaban con uñas y dientes. Para distraerse, salió a la calle. El sol de la mañana iluminaba las calles empedradas de Pedraza, un pueblo cercano, famoso por sus murallas y su ambiente medieval. Clara caminó entre las pequeñas tiendas de artesanía, admirando los colores vivos de los mantones de Manila y los abanicos decorados con flores. Se detuvo frente a una cafetería y entró, buscando al menos una taza de café que calentara su alma. En el interior, el aroma a café recién molido se mezclaba con el murmullo de las conversaciones. Allí, entre las mesas de madera y las sillas de hierro forjado, vio a Isabel, una amiga de la infancia que trabajaba como camarera. Isabel era baja, con rizos oscuros que caían sobre sus hombros y unos ojos verdes que brillaban con picardía. Llevaba un vestido rojo con escote discreto que resaltaba su figura, y unos pendientes de plata que tintineaban suavemente cuando se movía. Clara, ¡qué sorpresa!, exclamó Isabel, abrazándola. ¿Qué te trae por aquí tan temprano? Pensé que estabas en la biblioteca. Clara dudó un momento, pero decidió confiar en ella. Le explicó todo, desde el matrimonio hasta la carta misteriosa y las visitas nocturnas. Isabel la escuchó atentamente, entre sorbos de café y gestos de incredulidad. Madre mía, Clara, dijo finalmente. Esto es un lío de los buenos. Pero no estás sola. Vamos a descubrir qué está pasando con Javier. Y si hace falta, le damos un buen susto a esos amigos que vienen a casa. Clara sonrió débilmente, agradecida por el apoyo. Pero en el fondo, sabía que lo que le esperaba era mucho más complicado de lo que parecía. La sombra de Javier y su mundo secreto se extendía más allá de las paredes de su hogar, y pronto tendría que decidir hasta dónde estaba dispuesta a llegar para recuperar su vida. Al salir de la cafetería, una brisa fresca levantó su falda ligera de algodón, dejando entrever unas medias negras que combinaban con sus zapatos de tacón bajo. Clara se ajustó el abrigo y miró al cielo,
donde las nubes comenzaban a oscurecerse. Un pensamiento cruzó su mente, ¿y si todo esto no es más que el comienzo de algo mucho peor? En la esquina de la plaza, un hombre con gabardina y sombrero la observaba desde las sombras. Sus ojos, ocultos bajo el ala del sombrero, brillaban con un secreto propio. Clara no lo vio, pero él la reconoció al instante. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro mientras susurraba, ella sabe demasiado. Ahora hay que actuar. La historia, lejos de terminar, apenas comenzaba a desvelar sus enigmas. La tarde en Pedraza se deslizaba lentamente entre los susurros de las hojas y el eco lejano de las campanas de la iglesia. Clara, con el corazón aún agitado por la conversación en la cafetería, decidió regresar a casa antes de que la oscuridad cubriera el pueblo. Llevaba un vestido azul marino ceñido a la cintura, que resaltaba su figura femenina sin ser demasiado llamativo, combinado con unas medias transparentes que dejaban entrever la piel tersa de sus piernas y unos zapatos de salón negros con un tacón medio que marcaban su paso decidido. Sobre su muñeca izquierda tintineaba una pulsera de plata sencilla, regalo de su madre, que parecía darle fuerza en los momentos de incertidumbre. Al llegar al apartamento, la puerta estaba entreabierta. Un escalofrío recorrió la espalda de Clara mientras empujaba la madera con cautela. En el interior, la luz era escasa, y un silbido tenue se escuchaba desde la cocina. Allí estaba Javier, con la camisa desabrochada hasta el pecho dejando al descubierto un torso ligeramente bronceado y musculoso, manos nerviosas que movían una botella de vino casi vacía. Sus ojos, normalmente brillantes, estaban opacos y cansados. ¿Dónde estabas?, preguntó él con voz áspera, tratando de ocultar la preocupación. En Pedraza, respondió Clara sin mirarlo, quitándose el abrigo y colgándolo en el perchero. He estado hablando con Isabel. Necesito respuestas, Javier. Él soltó un suspiro pesado y se dejó caer en el sofá de terciopelo rojo que había comprado para el salón. No puedo contarte todo ahora, dijo, frotándose las manos. Pero hay cosas que no entiendes, cosas que me han metido en este lío. Clara se acercó, sus ojos fijos en los de él, buscando la verdad entre las sombras. ¿Qué tipo de lío?, preguntó, cruzando los brazos. Deudas con gente peligrosa, respondió Javier. Gente que no se anda con bromas. Por eso, los amigos que vienen a casa. No es lo que piensas, pero tampoco puedo decir más. Clara sintió que una mezcla de miedo y rabia se apoderaba de ella. La imagen del marido que le habían vendido se desvanecía en un mar de dudas y secretos. Intentó recordar su promesa de apoyarlo, pero ahora la duda la carcomía. En ese momento, un fuerte golpe resonó en la puerta principal. Ambos se miraron alarmados. ¿Quién será a estas horas?, murmuró Clara, acercándose con cautela. Javier se levantó torpemente y abrió la puerta. Un hombre alto, con chaqueta negra y gafas oscuras, entró sin esperar invitación. Su presencia imponía, con una barba bien cuidada y una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Buenas noches, Javier. Hola, Clara, dijo con voz grave. Soy Mateo. Vengo por los asuntos pendientes. Clara notó cómo su piel se erizaba y su respiración se aceleraba. Mateo tenía algo en la mirada que no prometía nada bueno. ¿Qué asuntos?, preguntó ella, intentando mantener la compostura. El dinero, por supuesto, respondió Mateo. ¿Y las garantías? Javier intentó calmar la situación, pero la tensión en el aire era palpable. Clara, por primera vez, vio a su esposo vulnerable, casi derrotado. Esa noche, mientras Mateo se quedaba para charlar y Javier se perdía en excusas y promesas, Clara sintió que todo su mundo se desmoronaba. Su vestido azul, ahora arrugado, parecía un símbolo de la fragilidad de su vida. Se preguntó cuántas veces más tendría que sonreír ante desconocidos que en realidad eran sombras oscuras acechando su futuro. Cuando Mateo finalmente se fue, dejando tras de sí un silencio inquietante, Clara y Javier quedaron solos, con miradas que decían más que las palabras. Ella sabía que la calma era solo una pausa antes de la tormenta, pero justo cuando pensaba que nada podía empeorar, encontró una nota pegada al espejo del baño, escrita con la misma tinta roja que la carta anterior. No confíes en nadie. El peligro está más cerca de lo que imaginas. Mañana todo cambiará. Clara apretó la nota entre sus dedos, sintiendo que la incertidumbre se convertía en un desafío que debía enfrentar. El misterio se espesaba, y en su interior, una chispa de coraje comenzaba a arder. ¿Quién le estaba vigilando?
¿Y qué secretos ocultaba Javier detrás de su sonrisa cansada? La historia no había hecho más que empezar, y el reloj avanzaba implacable hacia un desenlace que prometía ser devastador. Las calles empedradas de Pedraza se vaciaban bajo la luz mortecina de una luna creciente, mientras Clara recorría con paso firme el camino de regreso a su apartamento. La noche había caído rápida y silenciosa, pero en su interior, una tormenta de emociones no cesaba de agitarse. El vestido azul marino que había elegido esa tarde, ligeramente arrugado tras horas de tensión, acariciaba sus caderas con delicadeza, y el leve sonido de sus tacones resonaba con un ritmo constante, casi desafiante, sobre el viejo adoquinado. Su cabello, suelto y brillante, se movía al compás de la brisa fresca que entraba por las callejuelas, mientras sus ojos oscuros se mantenían alerta, como si esperaran que algún secreto oscuro pudiera surgir de las sombras. Al abrir la puerta de su casa, notó una presencia diferente. El aire estaba cargado, denso, como si el propio apartamento se hubiera transformado en un escenario donde se representaba una tragedia silenciosa. Sobre la mesa del salón, descansaba un pequeño paquete envuelto en papel craft y atado con una cuerda sencilla. Clara lo tomó con cautela, su pulsera de plata tintineó al rozar la superficie áspera. Dentro encontró una caja antigua, de madera oscura, con grabados intrincados que recordaban a los símbolos medievales que adornaban las murallas del pueblo. Justo en ese instante, Javier apareció en el umbral, su rostro pálido y sus ojos cansados contrastaban con el atuendo impecable que llevaba, una camisa blanca ligeramente desabotonada y pantalones de lino beige. Sus manos temblaban levemente mientras se acercaba, y su voz, normalmente segura, sonaba quebradiza. «Clara, tenemos que hablar», susurró, con la mirada esquiva. Ella asintió, dejando el paquete sobre la mesa y apoyándose contra la pared, cruzando las piernas largas, cubiertas por medias transparentes que dejaban entrever la suavidad de su piel, mientras sus zapatos de salón negros permanecían firmes sobre el suelo. «¿Qué hay dentro?», preguntó, con una mezcla de curiosidad y recelo. «Es una pista», respondió él, tomando aire. «Sobre mi pasado. Sobre todo lo que no te he contado». Javier abrió la caja y sacó un montón de fotografías y documentos antiguos. Entre ellas, una foto en blanco y negro mostraba a un hombre con semblante severo, vestido con traje oscuro y corbata, posando frente a una vieja casona. Clara reconoció al hombre, era el abuelo de Javier, un personaje respetado y temido en la comarca, dueño de una fortuna que, según decían, había sido construida con métodos poco claros. «Mi familia no es lo que parece», confesó Javier. «Hay secretos, deudas que no son solo económicas, sino de honor y peligro. Por eso los hombres que vienen a casa, y por eso necesito que confíes en mí, aunque sea difícil». Clara sintió que el peso de esas palabras caía sobre sus hombros como una losa, pero también una extraña mezcla de comprensión y tristeza. «¿Y la carta?», preguntó. «¿Quién te la dejó?». Él la miró con ojos vidriosos y murmuró: «No lo sé. Creo que alguien quiere que sepas la verdad, pero no quiere que confíes en mí». Un silencio incómodo se instaló entre ellos, roto solo por el leve crujido del parquet bajo sus pies. De repente, un ruido seco proveniente del pasillo lo sobresaltó. Javier se levantó de un salto, tenso como un resorte. Clara, con una mezcla de miedo y determinación, lo siguió hasta la entrada. La puerta estaba cerrada, pero bajo ella se veía un sobredeslizado con precisión. Clara lo recogió y leyó en voz alta: «No confíes en nadie. Mañana todo cambiará». Su voz tembló ligeramente. «¿Quién nos está jugando a este juego?». Javier cerró los ojos y apretó los puños. «No lo sé, pero el tiempo se acaba». Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo la mirada silenciosa de estrellas distantes, Clara se quedó despierta, sentada en el sofá, vistiendo una blusa de seda blanca que resaltaba el contorno de sus hombros y un pantalón de tela suave que se ceñía a sus caderas. En sus manos, la pulsera de plata brillaba con la luz tenue de la lámpara, como un faro en medio de la oscuridad que se avecinaba. En su mente, las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero la imagen final era demasiado inquietante para comprenderla del todo. ¿Quién era el hombre en la gabardina que había visto desde la plaza? ¿Qué intenciones ocultaban aquellos que rondaban la vida de Javier? Y, sobre todo, ¿podría ella, una joven atrapada entre el deber y el deseo, encontrar la fuerza para enfrentar un destino que parecía escrito en tinta indeleble? Mientras la noche avanzaba, una sombra se deslizó por la ventana abierta, dejando caer un pequeño objeto que cayó al suelo con un ruido sordo. Clara lo recogió. Era una llave oxidada,
fría y misteriosa, con un grabado que parecía un escudo familiar. La miró fijamente, consciente de que ese simple objeto era la puerta a un secreto mucho más oscuro, y que, para descubrirlo, tendría que arriesgarlo todo. El reloj marcaba la medianoche, y en ese instante, el silencio se rompió con un suspiro profundo que parecía venir de las paredes mismas de la casa. El misterio no solo continuaba, sino que se enredaba cada vez más, anunciando que el verdadero peligro aún estaba por llegar. La mañana siguiente amaneció gris y encapotada sobre Pedraza, como si el cielo presintiera la tormenta que se avecinaba en la vida de Clara. Ella se levantó temprano, con el ceño ligeramente fruncido y el vestido blanco de algodón que había elegido para ese día, sencillo pero elegante, ceñido a la cintura y con un escote discreto que dejaba entrever la curva de sus clavículas. Sus labios, pintados con un tono coral suave, contrastaban con la oscuridad de sus ojos grandes y profundos, que reflejaban una mezcla de determinación y ansiedad. En sus pies llevaba unas sandalias de tacón bajo, cuyo diseño de tiras finas acentuaba la delicadeza de sus tobillos, mientras se preparaba frente al espejo, ajustando una cadena de plata con un pequeño colgante en forma de llave, un símbolo que ya había empezado a obsesionarla. Su teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era un número desconocido. Hoy a las 6, en el mirador de la Peña, te espero. No faltes. Si quieres respuestas, ven sola. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda. El mirador de la Peña era un lugar apartado, desde donde se divisaba toda la comarca, un sitio que en otoño parecía sacado de una postal, con los árboles teñidos de rojo y oro. Sin embargo, en ese momento, la belleza del paisaje se mezclaba con la amenaza implícita en aquella invitación anónima. Decidió que acudiría. No podía seguir siendo una espectadora pasiva en aquel drama que estaba consumiendo su vida. Por la tarde, vestida con una blusa de seda negra que abrazaba suavemente su torso y una falda lápiz gris oscuro que terminaba justo por encima de las rodillas, Clara salió de su apartamento. Sus zapatos de tacón medio resonaban con cada paso decidido por las calles empedradas, y su bolso de cuero marrón colgaba con naturalidad de su hombro. Su cabello, recogido en un moño desenfadado, dejaba escapar algunos mechones que enmarcaban su rostro con una sensualidad discreta pero poderosa. Al llegar al mirador, el viento frío acariciaba su piel y agitaba ligeramente la falda, mientras contemplaba el paisaje teñido por los últimos rayos de sol. A lo lejos, las luces del pueblo empezaban a encenderse, creando un efecto mágico sobre las casas de piedra. La soledad del lugar la envolvía, pero no sentía miedo, sino una mezcla de curiosidad y coraje. De repente, una figura emergió de entre los árboles. Era un hombre alto, con gabardina gris y sombrero, el mismo que había visto días atrás observándola desde la plaza. Sus ojos, ocultos tras gafas oscuras, brillaban con una intensidad inquietante. Clara, dijo con voz grave. He venido a advertirte. Ella apretó el bolso contra su cuerpo, tratando de ocultar el temblor que le invadía. ¿Advertirme? ¿De qué? Preguntó, manteniendo la calma. Javier no es el único con secretos. Tú también estás en peligro, y si no quieres que todo se vuelva contra ti, tienes que escucharme. El hombre se acercó y deslizó un sobre en sus manos. Clara lo abrió con cuidado y encontró fotografías recientes de ella y Javier, junto con mensajes cifrados y nombres que no reconocía. ¿Quién eres? Insistió Clara, mirando al hombre con desconfianza. Alguien que quiere ayudarte, respondió él. Pero no puedo protegerte más tiempo. Mañana, a la misma hora, todo cambiará para siempre. Antes de que pudiera decir algo más, el hombre desapareció entre la oscuridad del bosque, dejando a Clara con más preguntas que respuestas y una sensación de que su vida estaba a punto de dar un giro irreversible. Mientras descendía hacia el pueblo, sintió que una sombra la seguía, invisible pero palpable. La llave oxidada que colgaba de su cuello parecía pesar más que nunca, como si fuera la clave para abrir no solo puertas, sino también verdades ocultas que podían salvarla o condenarla. Al llegar a casa, encontró la nota que había dejado Javier en la mesa. Confía en mí. Mañana será el día en que todo cambie. Clara se sentó en el sofá, ajustándose la pulsera de plata y mirando por la ventana como las luces de Pedraza parpadeaban en la oscuridad. Sabía que el amanecer traería consigo un desenlace dramático, y que, para enfrentar lo que venía, tendría que descubrir hasta dónde estaba dispuesta a llegar. El reloj marcaba las 11 de la noche cuando un ruido seco proveniente del pasillo la sobresaltó. Al asomarse, vio que la puerta del apartamento estaba entreabierta. Una figura oscura desaparecía rápidamente por la calle,
dejando tras de sí un aroma a azahar y misterio. Clara comprendió entonces que la verdadera batalla apenas comenzaba, y que su vida, tal como la conocía, estaba a punto de cambiar para siempre.